participar a través de las redes sociales de C5N. Quizás también podamos después poner sus opiniones aquí en relación con que si los argentinos, que no somos residentes en Bolivia, debiésemos pagar por que nos brinden atención pública en los hospitales y viceversa, ¿no es cierto? Sí, cuando los bolivianos, hablamos de los bolivianos, hablemos de los extranjeros. Esto suscitó en la provincia de Jujuy justamente por la cercanía con Bolivia, por ser una provincia fronteriza que recibe extranjeros para ser atendidos. Bueno, por supuesto, principalmente bolivianos, ¿no? Así surgió, digamos, la idea de cobrarle a los extranjeros. Después se extendió, digamos, a todo el país en cuanto a esa probabilidad de que exista un proyecto para que se les cobre a los extranjeros que no son residentes en nuestro país. ¿Vos qué pensás? Te ofrezco también mi Twitter personal, que es @mbelenaranburu, pero no te olvides, @mariabelenaranburu. No te olvides de poner @C5N. Y así después mostramos cuáles son sus opiniones. Nos interesa conocerlas. Cristian Minich, buenas tardes. Buenas tardes, Belén. También, por supuesto, queremos conocer la opinión de Agustín Rossi, quien nos ha recibido en su despacho en el Congreso. Rossi, su posición respecto de la denominada ley de extranjeros. No, bueno, estoy absolutamente en contra, ¿no? Me parece que estas cosas no se resuelven con una ley, ni se resuelve tampoco aplicando aquella vieja ley de ojo por ojo y diente por diente, ¿no? A mí me parece que claramente que si habría alguna problemática en este sentido, lo que tiene que resolverlo es la Cancillería con gestiones diplomáticas y ver de qué manera se lleva adelante. Pero lo demás me parece que no corresponde. El derecho a la salud es un derecho humano universal, está consagrado en el Pacto de San José de Costa Rica. Si alguien necesita acceder a ese derecho humano universal, a ese derecho básico de la salud, independientemente de su raza, religión, nacionalidad, el Estado Nacional tiene que brindarlo sin ningún tipo de inconveniente y sin ningún tipo de peros. Entonces, en este sentido, a mí me parece que la iniciativa del gobernador de la provincia de Jujuy es una iniciativa absolutamente equivocada, errónea. También lo hemos visto en algún momento entre argentinos, ¿no? Porque alguna vez también el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, creo que siendo Macri, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se quejó porque los bonaerenses venían a atenderse a hospitales que eran del Estado municipal, del Estado del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Me parece que es claramente un error tener una mirada de ese tipo de cuestiones. Atrasa notablemente en Argentina y en todo caso, digo, si hay un planteo que se quiera resolver racionalmente, que la Cancillería se ponga a trabajar y resuelva las cosas, porque primero parecía que Evo Morales le había dicho que no, después dicen que en realidad nunca le hicieron una propuesta. Bueno, me parece que estas cosas se resuelven en un marco de diálogo diplomático y no planteando una cuestión de estas características que la pone a la Argentina en el peor de los mundos, porque la verdad que nosotros hemos sido un país que siempre ha recibido inmigrantes, no solamente, inclusive creo que presentaron un proyecto de ley acá en el Congreso que abarca también la gratuidad de los estudiantes extranjeros que vengan a estudiar a la universidad argentina, que también es un hecho que atrasa notablemente. Bueno, el proyecto de ley que se presentó acá es una paparruchada, hay que decirlo claramente, porque la salud está en manos de cada uno de los gobiernos provinciales, no en manos del Estado Nacional. De hecho, usted ve que las dos provincias fronterizas con Bolivia tienen posiciones distintas. La posición de Jujuy es distinta a la posición de Salta. Así que el que presentó el proyecto acá en el Congreso de la Nación presentó una paparruchada que no tiene ningún tipo de sentido y solamente lo hace porque creo que el gobierno con este tipo de cuestiones quiere instalar nuevos ejes de debate y alejarse de las cuestiones sociales que son las más graves que pasan hoy en Argentina. Belén, la escucha Agustín Rossi. ¿Qué tal, Agustín Rossi? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Belén? Bien, lo escuchaba sobre la paparruchada, que bueno, usted aclaró que sí que se refiere, digamos, a este proyecto, ¿no? Bueno, la más afectada en ese sentido es Jujuy en cuanto a la atención, pero yo estaba escuchando porque también se quiere extender al sistema educativo, ¿no? Más allá de las universidades, se plantea también para los colegios públicos. Y yo escucho todas las voces, ya sabe, Rossi, ¿no? Pero recién, por ejemplo, una productora me decía, yo me mudé a Boedo y quiero mandar a mi chica al secundario.
y no tengo vacantes. Y bueno, tengo que esperar a que rindan los exámenes, aquellos, bueno, que deben las materias, y después hay muchos extranjeros, me dijo, sobre todo bolivianos, que tienen acceso, digamos, a los colegios, pero yo no tengo, digamos, de los colegios públicos me tengo que olvidar, y en los privados no estoy teniendo vacantes. Entonces se genera como un conflicto ahí, ¿no? En el ciudadano común, ¿no? Usted, por ejemplo, ¿qué diría? Por ejemplo, los hospitales puede pasar con las camas, falta de camas por atención, porque haya más extranjeros. Más allá, ¿no es cierto?, de que uno quiere brindarle al extranjero todo lo que pueda para hacer un territorio, digamos, amistoso, ¿no?, con el que viene de afuera. Bueno, pero eso se resuelve fácil, digamos, ¿no? El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires construye una escuela más y se resuelve el problema. La verdad que esto es así de simple. En el caso que usted me hacía referencia, digamos, sí, ¿no?, de que pueden ser que hijos de extranjeros estén yendo a la escuela aquí, seguramente son inmigrantes que ya están establecidos en la Argentina y tienen los mismos derechos y obligaciones que el conjunto de los ciudadanos argentinos. Y su trabajo aporta a la construcción del PBI de la Argentina, a la riqueza del conjunto de los argentinos. Sabemos que las colectividades inmigrantes, específicamente en determinadas tareas, las realizan además con mucha eficiencia y con mucha vocación de trabajo, porque quizás los propios argentinos han ido alejándose de ese tipo de tareas. Lo que pasa es que me parece que no se puede poner, no se puede, para consagrar un valor no se puede descalificar otro valor, digamos, ¿no? Entonces, a mí me parece perfecto que la hija de su productora, que seguro tiene todo su derecho a vivir en Boedo, y que su hija vaya a una escuela cerca de Boedo. En todo caso, hay que reclamarle al Estado, que es el Estado más importante y que mayor cantidad de recursos por cantidad de habitantes tiene en la Ciudad de Buenos Aires, que construya la cantidad de escuelas necesarias. Pero además, digo, desmistifiquemos un poco, porque las mismas estadísticas dadas por la provincia de Jujuy muestran que la cantidad de extranjeros que se atienden en el sistema público de salud de la provincia de Jujuy es un porcentaje ínfimo. Y entonces me parece que sin ninguna duda se está generando un problema donde no lo tendría que haber, esto sin ningún tipo de duda, ¿no? Sí, ahora, tratándose de un derecho, ¿no es cierto?, la atención a la salud, y además por una cuestión que tiene que ver con lo humanitario, digamos, se debiese atender a todos, ¿no es cierto?, independientemente de su nacionalidad. Pero, por ejemplo, si uno viaja al exterior, o si también uno se encuentra con que el sistema privado de salud es muy fuerte y se carece de una atención, digamos, pública gratuita, para lo cual uno, por lo general, o yo por lo menos me resguardo, y he viajado mucho por trabajo, usted lo sabe, o si viajo por placer o lo que fuese, me resguardo sacando un seguro que me cubra todo, porque después, si no, tengo que pagar una fortuna que uno no lo tiene si le pasa algo en el exterior. ¿Qué le pasó? A mi chico justo se cayó, se quebró cuando estaba fuera de vacaciones, y la verdad que enseguida llamé al seguro y pude resolverlo, pero si no me cobraron una fortuna bueno, al final lo traje acá, ¿no es cierto?, lo querían operar allá y demás. Como eso hay miles de historias. Y a mí me pasó hace unos cuantos años atrás también una situación de esa característica. Bueno, lo que yo creo pasó que a usted, hay Rosy, sí, o un familiar? Hace muchos años atrás, antes de que yo fuese diputado. No, sí, a un hijo mío le pasó, digamos, ¿no? Vivió con uno, no sabe qué hacer porque le quieren cobrar por todos lados, digamos. Nadie le da la gratuidad para atenderse. Efectivamente, eso también es un dato de la realidad. Nosotros tenemos un sistema de salud pública mucho más potente que tienen los países limítrofes latinoamericanos, en donde la presencia del sector privado es muchísimo más fuerte que el sector público. Bueno, ahí me parece que lo que tiene que existir no es una ley restrictiva nuestra, sino lo que tiene que existir es una acción fuerte de nuestra Cancillería para lograr esa reciprocidad. A mí me parece absolutamente razonable, pero no tenemos que ser nosotros los que apliquemos la ley del tailón, digamos, ¿no? Porque la verdad es que ojo por ojo y diente por diente nos llevamos... nos equivocamos claramente. Entonces, que el señor canciller se ponga a trabajar con los cancilleres de los países limítrofes o a partir de una estadística seria y se sienta y dice, bueno, mire, hay una cantidad de brasileros que se atienden por años en los hospitales públicos de la Argentina. Bueno, deme esa reciprocidad cuando hay argentinos que van a viajar
con el sistema de salud. Bueno, eso se hace un convenio que se puede hacer con Bolivia, con Paraguay, con Brasil, con Chile y con cada uno de los países, pero no por eso tomar la decisión de decir, bueno, acá no los atendemos más a nadie. Sí. Me parece que es horrible esa decisión, lo quiero decir, y que va en contra de lo que dice nuestra Constitución Nacional, en contra de lo que dice el Pacto de San José de Costa Rica, que dice claramente que el derecho a la salud es un derecho humano básico. Claro, ese es el tema, esa es la colisión, digamos, ¿no es cierto? Que digamos, a cada uno no debería haber le ninguna, entra por una cuestión humanitaria. Claro, y esa reciprocidad tendría un no debería cupo. haber ninguna Sí. concepción. Además, le vuelvo a decir Sí. claramente, por las estadísticas que hoy estuve viendo de la provincia de Jujuy, de Jujuy son Sí. mínimos. ¿Cuáles son? Yo no las tengo a mano, por eso le pregunto. Bueno, son muy menores en cuanto a la cantidad de consultas anuales que se hacen. Sí. El porcentaje de extranjeros y de internaciones es exactamente lo mismo, pero le estoy hablando, no sé, leí una estadística rápida de 47.000 internaciones y 130 son de porcentajes de extranjeros. Claro. O de 2,5 millones de 700.000 consultas y hay 60.000 consultas de extranjeros. Entonces, me parece que le vuelvo a decir que estamos generando un potencial conflicto diplomático con países hermanos por un hecho que no tiene un impacto real o importante o determinante en lo que significa la prestación del sistema público de salud de una provincia como Jujuy. Y fíjese la contradicción, Sí. la provincia hermana que tiene Jujuy, que también es limítrofe con Salta, el Sí. ministro de Salud salió a decir que no le va a cobrar a nadie. Claro, ellos tienen Entonces, menos, ¿no? Porque el de Jujuy es el que más recibe, obviamente, por la cercanía, de ahí es inmediato, Bueno, ¿no? pero, Cruzan la frontera. pero fíjese Sí. las otras. Claro, ahí tiene pues, Bolivia. le entiendo, claro. Hable en Formosa y Misiones sobre paraguayos y sobre brasileros. Sí. Entonces, me parece que es una mirada absolutamente equivocada, que es absolutamente errónea, que le vuelvo a decir, que va en contra del espíritu de nuestra Constitución Nacional y claramente violatoria al Pacto de San José de Costa Rica. Y cuando se refiere a Agustín Rossi a la reciprocidad, ¿no es cierto?, que debiese ser acordada entre las cancillerías de ambos países, ¿se refiere a un cupo, digamos, en cuanto a esa reciprocidad? No lo sé cómo... Sí. No sé cómo se resuelve. He visto ahí que ha aparecido la cuestión de la reciprocidad. Digo que no sé si es un cupo, si es un convenio. No sé cómo será, si es una actuación de parte de la Cancillería de cada uno, de las embajadas de cada uno, Sí. de cada uno de los países. Lo que sí me parece que tiene que ser una resolución diplomática, un trámite diplomático que no tenga que tener este estado de dimensión pública. Sí. Esto es lo que quiero decir, que me parece que si el gobernador de la provincia de Jujuy tiene detectado esto, bueno, que el canciller se ponga a trabajar y lo resuelva, porque estoy seguro que no va a encontrar ningún tipo de problema con los países hermanos. Sí, le entiendo. Usted dice que es un tema que puede llevar un conflicto, digamos, entre dos países en vez de resolverlo vía diplomática. Le pregunto, por ejemplo, ¿no es cierto?, en una circunstancia, preguntas que uno se hace, que la gente se hace, ¿no? Si no hay, por ejemplo, cantidad de camas disponibles para atender y hay extranjeros y argentinos, ¿debiese dársele alguna prioridad? Porque estamos hablando de algo tan delicado como es la salud y el carácter humanitario que tiene la prestación, ¿no es cierto?, de la atención de la salud. ¿Debiese haber alguna prioridad o no? Si no hay camas. No, pero lo que tiene que haber Sí. es que tienen que existir las camas. Usted dice Esto que es el lo Estado tiene que haber. proveer de más hospitales. Está mal formulada la pregunta. Sí. Lo que tiene que haber es la cantidad de camas necesarias para que todos los argentinos y los inmigrantes que viven en la Argentina puedan tener derecho y acceso a la salud. Este es el problema. Entonces entramos en otra discusión. Si el sistema de salud argentino está dimensionado adecuadamente, sobredimensionado o subdimensionado. Porque esto de la falta de camas pasa muchas veces o pasa en situaciones independientemente de quiénes son los que están internados. Entonces la pregunta o el dilema está formulado equivocadamente, ¿no? Bueno, yo le formulo, digamos, la pregunta. Yo lo que Claro, digo es, sí. el inmigrante que viene a trabajar en la Argentina trabaja
para los argentinos, trabaja para construir el PBI de la Argentina, es una fuerza de trabajo que trabaja en la Argentina, consume en la Argentina, consume en los comercios argentinos, va al almacén de un argentino, va a la tienda de un argentino, y entonces cuando va al hospital le decimos, ah, no, si venía a consumir está bien, y si venís al hospital no. No es así. La vida es otra cosa. Nosotros tenemos un sistema de salud y tenemos una cantidad de valores sobre los cuales fue construido esta sociedad. Entonces, si faltan camas, que el Estado construya más hospitales. Es así de simple. Claro, yo le entiendo. Le formulo la pregunta en cuanto, digamos, a prioridades con la infraestructura que se tiene. Si el Estado tiene que construir más para, digamos, abastecer también a extranjeros, bueno, esa es otra cuestión como que es más de fondo. Pero no es para abastecer, pero no es para atender la salud. Sí. Para atender un sistema de salud. Para atender el sistema de salud en general, le vuelvo a decir, nosotros tenemos en la Argentina una colonia de inmigrantes muy importante, que la mayoría de ellos son trabajadores que trabajan en determinadas actividades, la construcción, sí, claro, la horticultura, que tienen muchísima potencia de trabajo, que consumen en la Argentina, que contribuyen al PBI argentino, que hacen toda su vida acá en la Argentina. Entonces el país está diseñado de la manera tal de que tengan tanto los mismos derechos como las mismas obligaciones que la totalidad de los argentinos. Para finalizar, Rosy, le pregunto... Imagínese usted que la pregunta nos lleva a cuando en los Estados Unidos, si usted era negro y subía un blanco al colectivo y los pasajeros estaban todos los asientos ocupados, usted tenía que levantarse para darle lugar al blanco. Claro, usted una está barbaridad. contra eso, ¿no? Obviamente. Una barbaridad. Una barbaridad, bueno. Una barbaridad. Es exactamente esto trasladado con otras dimensiones, ¿no es cierto? No, si fuera por mí hay que atender a todos en todos los hospitales públicos, imagínense, que sea sin discernir si es argentino o si es extranjero y tener todas las herramientas necesarias como para poder albergarlo. Si fuera por uno. Eso es lo que hace a este país tan hermoso para vivirlo y para disfrutarlo, digamos, ¿no? Y lo que hace también distinto a los argentinos, ¿no? Aprovecho sus conocimientos en base a que también ha sido ministro de Defensa de la Nación para preguntarle por esto, si puede ser una escalada de conflicto entre los dos países. ¿Cómo lo ve usted en cuanto a que ya es un debate? No, para nada, no, en absoluto, no. Sí, lo que sí creo es que no se tendría, si existía este problema que se expresó de esta manera, no tendríamos que haber llegado a este nivel de que haya tomado Estado público este tema, sino que se tendría que haber resuelto mucho antes a través de una gestión entre los cancilleres, entre los cuerpos diplomáticos, para ver de qué manera se resolvía. Muchísimas gracias, Agustín Rossi, muy amable. Bueno, muchas gracias a usted, adiós. Gracias, Cristian Minichu. Bueno, estamos recibiendo en las redes sociales de C5N también sus opiniones, sus apreciaciones respecto de este tema, ¿no es cierto? Que ha generado desde ya debate, polémica, hasta claro, acá también lo tenemos Evo Morales en pantalla justamente, porque el debate principalmente se ha dado en la provincia de Jujuy, que ha tomado, digamos, el ámbito nacional como, digamos, el extendido respecto a un conflicto ya del distrito. Caro, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Y en una encuesta de C5N, sí, que comenzábamos con esta pregunta de que qué opinaban acerca de que se les cobre a los extranjeros por usar nuestros hospitales públicos, y por lo menos en Facebook ya han participado más de 59.000 personas, y este es el resultado provisorio. 76% de la gente dice que está a favor de que se les cobre. No solamente nos quedamos con Facebook, porque también hay gente que usa solamente Twitter, y lo que consultamos es la misma pregunta y casi el mismo resultado, 67% a favor. También nos ha comentado un usuario que viajó a Bolivia, que tuvo su mujer con una ACV y dice que tuvo que pagar hasta las jeringas del suero que necesitó su mujer. Claro. La misma situación que comentabas de tus hijos y de Rosy. Bueno, hay muchos retratos, muchos comentarios acerca de esta consulta que estamos haciendo, y por último también lo hicimos en Instagram, hicimos en todas las redes sociales de C5N,
S5N, y es un poquito más diferente las respuestas, pero también va ganando el sí en esta red social. En un mundo global y solidario, ni siquiera tendríamos que plantear todo esto. Exacto. En un mundo tan globalizado por la tecnología a la cual vos te dedicas, lo que debiese ser con la atención de la salud, no debiesen existir las fronteras en cuanto a esto. Pero es verdad que en otros países te cobran, y Dios mío, que no te pase algo grave porque te agarrás la cabeza, decís, ¿de dónde voy a sacar plata? Por eso sacar esos seguros es fundamental. Algunos dicen, pero yo pago los impuestos, el Estado es el que provee todas las materias primas, como vos decís también, y se le paga a los profesionales de los hospitales, entonces ¿por qué ellos no van a pagar? Bueno, toda una serie de cuestiones que vamos a seguir, estate muy atenta, Caro. Exacto, seguimos con estas encuestas, van a durar durante todo el día, van a estar pendientes, las tienen fijadas en las redes sociales del canal. Perfecto. Para que puedan seguir participando. Muy bien, lo escuchamos al jefe de gabinete de la Nación, Marcos Peña, a este respecto. La Argentina viene hace rato reclamando la reciprocidad. En la ciudad de Buenos Aires nosotros tenemos la experiencia también que hace rato se viene dando esta discusión y lo planteamos porque creíamos que era algo justo, que se pueda plantear una igualdad de condiciones. No hay muchos otros ejemplos en el mundo de una cuestión de gratuidad de la medicina para no residentes, no existen. Y por algo no existe, digamos, tiene su razonabilidad, porque uno tiene que responder también ante la situación de sus ciudadanos y los impuestos que ellos pagan. Y en un país que tiene las desigualdades y los déficits todavía en materia social que tenemos, eso se vuelve más acuciante. Me parece que es una postura valiente y que es una postura que hay que mirar con mucha atención, porque está claro que en gran parte tiene que ver con competencias provinciales, pero creo que también sería muy interesante para que este debate llegue al Congreso, que el Congreso también pudiera analizar y que todos puedan plantear sus posiciones. No hay tema que no se pueda debatir, se deben poder debatir maduramente y creemos que es un error muy bajo querer asociar esta discusión a cualquier vinculación con xenofobia o con cualquier cuestión de discriminación, porque esto se aplica para cualquier residente o cualquier ciudadano de otro país que venga a la Argentina, al igual que, como decía Gerardo, pasa con cualquier argentino que vaya al exterior y se tenga que atender en el sistema de salud de ese país. Entonces, la posibilidad de que esto se debata en el Congreso y que se pueda dar un marco general para todas las provincias también podría ser algo que nosotros veríamos con buenos ojos.